En este video vamos a hablar del régimen de insolvencia. Se conoce como régimen de insolvencia el procedimiento por el cual una persona natural o una empresa puede acordar con sus acreedores formas de pago de sus obligaciones atrasadas, protegiendo de esta manera sus negocios y fuentes de ingresos, o puede liquidar su negocio o sociedad mediante un proceso judicial. Cuando las empresas presentan dificultades económicas de cajas en banco que afectan su ejecución o su capacidad de pago, recurren al régimen de insolvencia, donde recibirán asesoría jurídica y financiera que les permita superar la crisis que atraviesa. ¿Cuál es la finalidad del régimen de insolvencia empresarial? Como las crisis empresariales no solo afectan el capital invertido por las sociedades, por los socios, sino también el manejo del crédito, las políticas de la empresa, la seguridad social de los empleados. Bajo esta idea, en Colombia se establece la Ley 1116, la cual regula y establece cuáles son los parámetros para ingresar o hacer parte del régimen de insolvencia. Cuando hablamos de régimen de insolvencia, hablamos de procesos concursales. La palabra concursal viene de concurso y se refiere al concurso de acreedores de una empresa. Cuando una empresa está en dificultad para pagar a sus acreedores, la ley mercantil le permite iniciar un trámite ante la Superintendencia de Sociedades, bien sea para llegar a un acuerdo con sus acreedores o para liquidar su sociedad, según el endeudamiento y la capacidad de pago que la empresa pueda ofrecer. En el Código de Comercio, para referirse a los procesos concursales, inicialmente se habla del concordado y del régimen de quiebra. Esto luego, con la ley del 95, pasa a hablarse de concordado o acuerdo de recuperación de negocios y liquidación obligatoria, y ya no se utiliza el término de quiebra. La Ley 22 de 1995 dice: este régimen permitió que entre otros deudores, persona natural, comerciante, sociedad y acreedores se llegue a un acuerdo a través del concordado, y así la sociedad pueda normalizar su actividad productiva. Estos acuerdos podrían hacerse a corto, mediano o largo plazo. Si una sociedad incumple ese tipo de acuerdo, deberá iniciar un proceso de liquidación obligatoria en el cual sus bienes serán repartidos con el fin de pagar el mayor endeudamiento que sea posible. Luego se pasa a hablar del régimen de solvencia en la Ley 1116 de 2016. La Ley 1116 de 2016 sustituyó el régimen de concordado y liquidación obligatoria previstos en la norma del 1995 y los acuerdos de reestructuración previstos en la norma de 1996 en el régimen de insolvencia empresarial. Y es así como pasamos a hablar de insolvencia de sociedades. Dice: la Superintendencia de Sociedades es la única autoridad para tramitar los procesos de insolvencia de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras en competencia prevista. Es decir, que la Superintendencia es la encargada de aprobar este trámite para las sociedades SAS, LTDA, sociedades anónimas, sociedades sin ánimo, todo ese tipo de sociedades, y las empresas unipersonales. En este caso, la superintendencia actúa como un juez. Pero si hablamos de la insolvencia en las personas naturales, el ente encargado de dirigir el trámite pueden ser dos, ya sea la superintendencia de sociedades o también puede ser un juez civil, cosa que no pasa en en las sociedades. En ese caso solo se encarga la superintendencia de sociedades. El objeto de la Ley 1116, conocida como insolvencia empresarial, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como una unidad, explotación económica y fuente generadora de empleo. Es por eso que esta ley busca que las empresas puedan reactivarse en vez de ser liquidadas, con el fin de mantener una economía en el país. Cuando hablamos de insolvencia, observamos dos procesos básicos:
uno que es reorganización y otro liquidación judicial. Vamos a hablar del proceso de reorganización. Dice, la ley 1116 del 2006, en el artículo primero dice que su finalidad del régimen de insolvencia es: el régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto la prestación del crédito y la recuperación y conservación de las empresas como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo a través de los procesos de reorganización y liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. ¿Pero qué se necesita para que una sociedad ingrese al proceso de reorganización? Bueno, para que una sociedad ingrese al proceso de reorganización debe cumplir con los supuestos de admisibilidad, entre los cuales está el que no pueda pagar lo que debe a sus acreedores o que prevé que pronto ya no va a poder pagar, la cesación de pagos o la incapacidad de pago inminente. Estos son los requisitos para que una empresa pueda solicitar hacer parte de la insolvencia y pertenecer al proceso de reorganización. ¿Cuándo termina el proceso de reorganización? La sociedad terminará este proceso de reorganización cuando haya dado cumplimiento a lo acordado en el mismo o por su incumplimiento. Si es el caso de incumplimiento, la empresa deberá iniciar un trámite de liquidación judicial. Recordemos que estos acuerdos se pueden celebrar a corto, mediano o largo plazo. Ahora hablaremos de la liquidación judicial. La liquidación judicial o liquidación obligatoria tiene por finalidad aprovechar el patrimonio del deudor para el pago de las acreedores, hasta donde sea posible, culminado con la extinción de la persona jurídica de la deuda. Es decir, el deudor, si entra en el proceso de liquidación judicial, deberá vender todos los bienes, propiedades que tenga la empresa con el fin de cubrir la mayor cantidad posible de deudas que se tenga. Y con esto culmina la liquidación judicial. ¿Cuándo inicia una liquidación judicial? Una sociedad puede iniciar el proceso de liquidación judicial primero por el incumplimiento del acuerdo de reorganización, segundo por el cumplimiento de un acordado o de un acuerdo de reestructuración. Estos dos últimos regulados por la ley 222 de 1995 y la ley 550 de 1999 respectivamente. También la Superintendencia de Sociedades, cuando ejerce el control sobre una sociedad, puede convocar a la sociedad a un trámite de liquidación judicial. En su caso de auxiliar judicial y representante legal de las sociedades en liquidación, al liquidador le corresponde la elaboración o actualización del inventario de bienes del deudor. El liquidador puede enajenar los activos de la sociedad para pagar sus pasivos, siempre que el valor de la enajenación no sea inferior al evalúo. Es decir, que se hace un estudio de los bienes del deudor con el fin de cubrir sus deudas para pagar sus pasivos, siempre que el valor de la enajenación no sea inferior al valor del avalúo. Pero dentro de los dos conceptos explicados anteriormente también encontramos la insolvencia transfronteriza. Se dice que la ley del régimen de insolvencia contempla el tercer procedimiento, la insolvencia transfronteriza, bajo el modelo de Comisión de Naciones Unidas por el Desarrollo Mercantil. La finalidad de la insolvencia transfronteriza. La finalidad de la insolvencia transfronteriza es regular la cooperación entre las autoridades colombianas y los estados extranjeros que convierten en caso de insolvencia transfronteriza. ¿Cuándo incurre la insolvencia transfronteriza? Esta se presenta cuando el deudor incurre en situación de insolvencia y tiene bienes en más de un estado, o cuando alguno de sus acreedores de dicho deudor no son ciudadanos del estado en el que se inició el procedimiento de insolvencia. Ejemplo, es decir, que si una empresa entra al programa de insolvencia y su deudor es de otro país, ahí se habla de insolvencia transfronteriza, ya que uno de sus acreedores no es ciudadano del país en el que se está
aprobando el procedimiento de insolvencia. En estos casos hablamos de insolvencia transfronteriza o cuando el deudor tiene bienes en otros estados.